Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos en esta mañana de domingo 27 de junio del año 2021. Estamos ya prácticamente terminando el primer semestre de este año y agradecemos primero que nada a Dios por la vida, por la oportunidad de reunirnos aún de manera virtual, pero también por la oportunidad ya de reunirnos de manera presencial. En ese sentido, hermano, le animamos a que usted pueda ya venir, asistir, que pueda acompañarnos a los servicios presenciales si es que es posible. Y si no es así, por favor continúe mirando estos servicios a distancia, que el Señor continúe hablando y que Él continúe compartiendo su palabra en su mente, pero sobre todo en sus corazones por medio del poder de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ahora bien, en esta mañana vamos a comenzar con el mensaje que tiene por título Cercano está Dios. Y es que nosotros como creyentes conocemos, reconocemos y sabemos que nuestro Dios es cercano, es un Dios personal. Y de hecho, hermanos, si nosotros pudiéramos resumir todo el mensaje de la Biblia en una sola frase, podría bien ser esta: Dios salva a los hombres. Ahora, ¿podría alguno de ustedes preguntarse de qué es lo que Dios nos ha salvado? Bueno, Dios nos ha salvado de nuestra mala y de nuestra vana manera de vivir, nos ha salvado del pecado, nos ha salvado de la condenación eterna a la cual nosotros estábamos destinados. Sin embargo, hermanos, una pregunta más en esta mañana: ¿cómo es que Dios nos ha salvado? Sabemos sí que Él nos ha salvado, sabemos de qué nos ha salvado. Pero ¿cómo es que Él nos ha salvado? Bueno, nosotros lo hemos estado mencionando en las últimas semanas y hemos hablado de cómo el Señor nos ha salvado y nos ha redimido por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. No obstante, hermanos, para que esto pudiera suceder, Dios primero que nada tuvo que venir al mundo, tuvo que encarnarse, hacerse hombre y habitar entre nosotros, vivir entre los hombres. Así que pudiéramos resumir esta primer frase que decíamos: Dios salva al hombre, sí, Dios salva a la humanidad, sí, pero para poder hacerlo Dios caminó entre los hombres, Dios habitó entre nosotros, hermanos. Ahora, una vez que hemos mencionado y entendemos esto, nosotros debemos comprender de que estamos hablando de un Dios que está siendo constantemente cercano con su creación. Desde el principio, desde el jardín del Edén, pasando por el pesebre y aún hasta nuestros días, Dios siempre ha estado buscando acercarse a la humanidad. Dios es un Dios cercano. De hecho, hermanos, la Biblia nos presenta vez tras vez, página tras página, un retrato de un Dios que sí es muy cercano, es un Dios personal. Y por supuesto que Dios está al tanto de todo, es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero estas cualidades, estos atributos del carácter de Dios no dejan o no limitan el hecho de que Él también nos mira de una manera personal, de una forma individual a cada uno de nosotros. La Biblia nos habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Reitero, un Dios personal. Y este patrón, por llamarlo de algún modo, se repite en cada uno de los hombres y mujeres que encontramos a lo largo del relato bíblico. Dios es aquel que le habla a naciones enteras, sí, pero al mismo tiempo es un Dios que está hablando de manera personal a cada uno de los suyos, a cada siervo, a cada hombre y cada mujer que cree en Él. Y hay un relato, hermanos, en la Biblia que nos ilustra de esto precisamente de una manera bastante correcta. Y este relato nosotros lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Y a partir del versículo 13 nosotros podemos leer lo siguiente: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hasta ahí, hermanos. Ahora, para entender esto, hagamos una rápida recapitulación
Y es que después de la crucifixión, luego de que el Señor fue apresado, fue torturado y fue crucificado, se nos dice que el cuerpo del Señor sin vida fue puesto en una tumba. Esto sucedió antes de que Él resucitara al tercer día. Ahora, cuando Él se levantó de la tumba, Él primero que nada se manifestó ante algunas mujeres que habían ido a su sepulcro. Después la Biblia nos cuenta que se manifestó ante algunos de los discípulos y finalmente ante dos personas. Estos dos hombres que acabamos de leer iban camino a Emaús. Ahora, estos dos hombres, estas personas son las que nos interesan en esta mañana. Y es que el Señor, por decirlo de algún modo, Él se ocupó de estos desconocidos, porque no los mencionan antes y no los menciona después la Biblia, estos desconocidos. Y el Señor toma un tiempo con estas personas, que reitero, prácticamente solo aparecen en esta porción de la Biblia, para recordarnos a todos nosotros que somos de alguna manera importantes para el Señor. Cristo Jesús se toma el tiempo para salir de Jerusalén y para caminar por varias horas con estas dos personas. Y una vez más la pregunta aquí, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el Señor se toma el tiempo para salir y para caminar con estos hombres? Y la respuesta creo que ya la conocemos, la hemos estado mencionando. El Señor hace esto porque Él es un Dios cercano, que está interesado en los suyos, que sabe lo que sentimos, que sabe cómo estamos y que viene a nuestro encuentro, sobre todo en los días difíciles. Eso fue precisamente lo que sucedió en este relato de Lucas. Continuando aquí con el relato, la Biblia nos dice en el versículo 16 y 17, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El relato nos cuenta que el semblante de este par era un semblante de tristeza, estaban acongojados, apesumbrados. Y de hecho, hermanos, no solamente podemos ver esto que nos dice el relato, sino que también podemos sugerir que el hecho de salir de Jerusalén nos está de alguna manera indicando que estos hombres prácticamente se habían rendido. Estaban renunciando, estaban muy posiblemente regresando a sus hogares, estaban volviendo a sus vidas pasadas, estas vidas que tenían antes de conocer a Cristo. Su alma en ese punto estaba abatida, estaba acongojada, sin esperanza, y ellos por alguna razón deciden que deben regresar, deben salir de Jerusalén. La historia continúa, hermanos, y el relato nos dice esto en Lucas 24, del versículo 19 en adelante. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó el Señor. Lo de Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Ahora bien, hermanos, la respuesta que le dan estos hombres al Señor a su interrogante, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué vienen platicando? Esta respuesta nos revela una parte muy importante de su corazón, nos revela lo que ellos tenían en su mente y en sus corazones. Y es que estos hombres que caminaban a Emaús creían en Jesús, sí, pero creían que Jesús era solamente un profeta. También pensaban que Jesús estaba muerto, que lo habían matado en la cruz. Ellos confesaban que Jesús posiblemente era el Mesías, pero no creían realmente que Él lo fuera. No creían por sus palabras, no creían que Jesús realmente había resucitado. Sin embargo, hermanos, esta falta de fe que están demostrando aquí estos hombres al darle esta respuesta al Señor, no los descalifica, no. A estos hombres esta actitud no los deja a un lado, no los separa, no, sino que de hecho el relato se vuelve incluso más interesante cuando escuchamos las palabras de estos hombres. Y lo digo porque el Señor, a pesar de que estos hombres se iban,
a pesar de que no creían, a pesar de que estaban tristes y la esperanza los había abandonado, a pesar de todo esto, el Señor se tomó el tiempo para salir con estos incrédulos, si los queremos llamar de esta manera, para ir con ellos y para acompañarlos y caminar a su lado. ¿Y cuál es la lección, de hermanos, que tenemos entonces con esto? Bueno, esto es algo que vamos a estar repitiendo en este mensaje y lo hemos mencionado en las últimas semanas en las distintas predicaciones, y es que hemos dicho que Dios nos ama, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha redimido, que Él nos ha salvado, nos ha adoptado como sus hijos, y en esta mañana debemos tener bien en claro que Dios es un Dios cercano para los suyos. Y es con esta cercanía que el Señor está demostrando en este relato que Él va con estos hombres en el camino de Emaús y Él quiere que ellos sepan, y no solamente ellos, sino también nosotros que leemos esta historia. El Señor quiere que nosotros sepamos que Él es más que un profeta. Dios quiere que nosotros recordemos que Él no murió en una cruz, no, sino que Él resucitó al tercer día y que Él es el Mesías, el Cristo, el enviado, aquel que esperábamos y que nos ha salvado, redimido y adoptado. Sin embargo, hermanos, saber no es lo mismo que creer realmente. Solamente saber, hermanos, para nosotros los creyentes no nos alcanza. Por eso es que muchas veces, cuando solamente sabemos, la vida nos trae pruebas, la vida nos trae golpes y entonces nos encontramos tristes muchas veces, sin esperanza, nos falta la fe, nos falta la confianza en el Señor, nos desanimamos y a veces realmente desconfiamos de alguna manera de las promesas de nuestro Dios. Y cuando todo esto pasa en nuestras vidas, hermanos, el Señor no nos desecha, ¿no? Tampoco Él deja que nosotros nos vayamos huyendo a Emaús, tampoco deja Él que pase esto. Él tampoco nos tacha como desertores o como falsos cristianos o como gente que nunca tuvo fe, que nunca confió en Él, no. No. Lo que el Señor realmente hace en estos casos es que Él sale y se une a nosotros en el camino. Él nos acompaña, nos da ánimo, nos da descanso, paz, confianza, esperanza y nos ayuda a volver a creer en Él. No obstante, alguno de ustedes podría preguntarse en esta mañana, ¿por qué es que el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor saldría a buscarnos cuando nosotros le hemos fallado, cuando nos falta la fe, cuando no creemos, cuando nos desanimamos, cuando estamos tristes? ¿Por qué el Señor se tomaría el tiempo y la molestia de salir y de buscarnos? ¿Por qué lo haría? No parece tener sentido para nosotros. Y de hecho, ante tal interrogante, el Señor sabía que la haríamos posiblemente en algún punto. Y Él contó una historia, una parábola que nos ayuda a entender el carácter de nuestro Dios, porque por qué realmente no tiene una explicación. Esta parábola que les digo la encontramos en Lucas también, en el capítulo 15, y el Señor contó esto: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y aquí el pastor, que es nuestro Dios, nos está mostrando que Él se preocupa por todas las ovejas, sí, pero en especial por la oveja perdida. Y entonces Él deja a las 99 y las pone a salvo, y entonces sale a la búsqueda de la oveja que se había ido, que se había escapado, sale a buscar lo que se había perdido. Y tal como ya les mencionaba, esta historia para nosotros no parece tener sentido. ¿Cómo es posible que este pastor ponga en riesgo a estas 99 por salir a buscar solamente a una oveja descarriada? Y para nosotros, en efecto, no tiene sentido. Pero esta historia, esta parábola, tiene como objetivo magnificar y exaltar el carácter de Dios, ese carácter que nos cuida, que nos dice que nosotros somos importantes para el Señor, que somos sus hijos, y de esta manera Él quiere enseñarnos que Él está dispuesto a salir y a buscarnos de ser necesario, a ir al camino de Emaús y acompañarnos y caminar, porque nuestro Dios es un Dios que nos cuida como el pastor cuida a las ovejas. Nuestro Dios es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, Él es nuestro Padre, Él es un Dios cercano.
con nosotros. Y en esta mañana, hermanos, nosotros debemos realmente aprender y debemos creer que el mismo trato que el Señor tuvo con esta oveja perdida, el mismo trato que el Señor tuvo con esos caminantes de Emaús, es el mismo trato que Él tiene con nosotros cada día. Él sale, Él nos busca, Él nos llama y Él pide que regresemos una vez más al redil. Sin embargo, hermanos, ya como último punto o como la última sección del mensaje, la pregunta sería para nosotros en esta hora: ¿qué podemos hacer para poder tener siempre presente que el Señor cuida de nosotros? ¿Qué podemos hacer para tener siempre presente que el Señor está cercano a nuestras vidas? Tal como dijera el Salmo 145 en el versículo 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan, sí, de todos los que le invocan de verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esta verdad nunca se escape de nuestras mentes ni de nuestros corazones, sino que siempre esté presente y constante en nosotros? Bueno, vayamos de vuelta al relato de Lucas, y ahí el Señor y el evangelista nos van a dar la lección de qué es lo que nosotros podemos hacer para siempre recordar esto. Lucas 24, versículo del 25 al 27, la palabra de Dios dice: Jesús entonces les dijo: que lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Ahora, hermanos, para comprender mejor esto, tenemos que regresar a la figura del pastor que ya mencionábamos hace un momento atrás. Y nosotros, cuando hablamos de Dios o del Señor como nuestro pastor, solemos tener esta imagen de Dios como el buen pastor que tiene a la oveja a un lado, que la abraza con amor y con cariño. Y esta percepción de Dios como ese pastor que nos cuida está bien. Sin embargo, hermanos, también debemos entender y recordar que el Señor, así como puede ser amoroso, también necesita muchas veces ser firme con nosotros cuando lo necesitamos. Y digo esto porque la primera reacción que el Señor tuvo con estos hombres que estaban caminando hacia Emaús, la primera reacción fue precisamente un amor firme, fue una reprimenda. Qué lentos son para comprender y cuánto les cuesta creer lo que dijeron los profetas. Esta fue la primera frase que el Señor le da a estos hombres. Y el Señor, en efecto, de alguna manera podemos decir que se molesta con estos hombres, porque realmente no conocían la palabra, no conocían la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos realmente no conocían lo que tenía que pasar. Tal vez lo habían leído, lo habían escuchado, pero no lo habían comprendido, no lo conocían de verdad. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros somos como estos hombres de Emaús. Queremos que el Señor, en efecto, nos hable, que nos muestre su voluntad. Queremos conocerlo más. Queremos que nos revele más lo que Él quiere para nosotros, pero no leemos su palabra, no la estudiamos, no meditamos en ella. Y querer conocer más de Dios, saber más de Él, apegarnos más al Señor, sin leer la Biblia, sin inundarnos realmente, empaparnos de ella, realmente no es posible, hermanos. No podemos conocer más de Dios si no es por medio de su palabra, de la Biblia. No es posible, así como lo vemos con estos hombres que iban caminando. Por tanto, lo que debe quedarnos claro en esta mañana, hermanos, es que el primer recurso que tenemos para que siempre podamos recordar esa cercanía de Dios con nosotros es que su palabra siempre esté presente en nuestras vidas. Leyéndola, estudiándola, meditando en ella, sí, pero que su palabra día con día siempre esté presente con nosotros. Ahora el relato continúa y dice que el Señor comenzó a decirles, y comenzando o empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a Él mismo. Ahora, hermanos, aquí tal vez por cuestión de tiempo, pero Lucas no hace realmente mención de cuáles fueron esos pasajes. Solo dice que el Señor fue revelando y mostrando todos estos pasajes desde Moisés hasta los profetas. Uno tras uno les fue hablando de todo lo que tenía que pasar, de todo lo que tenía que sufrir el Mesías. Él les fue explicando la palabra. Qué oportunidad realmente tuvieron estos dos hombres de escuchar este mensaje de parte de Dios. Sin embargo, reitero, Lucas no nos dice realmente cuáles fueron las lecciones que se dieron en ese momento, en esa caminata.
Y aquí surge una pregunta más, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas no profundiza? ¿Por qué Lucas no nos da más detalles de todos los pasajes que el Señor les fue hablando y revelando a estos hombres? ¿Acaso será posible que el Señor quiere decírnoslo? Sí, pero igual que a esos hombres, de una manera personal, que nosotros nos tomemos el tiempo para estar solo con Dios y caminar de una manera figurada con Él para que Él nos hable y nos revele por medio de su palabra, que nosotros tomemos esos tiempos a solas, separados con Dios, y que ahí, en esos momentos, sea cuando Dios nos hable a nuestras mentes, pero sobre todo a nuestros corazones, que nosotros cuando vayamos y tengamos esos tiempos de lectura, con la guía de Dios, nosotros podamos ver al Señor en medio del tiempo de los reyes, ver a Dios en medio del cautiverio, ver al Señor en cada uno de esos milagros que la Biblia nos cuenta que hicieron los profetas, y que podamos ver al Señor revelado en toda la palabra, así como se reveló con esos hombres en el camino a Emaús. Pero tenemos que hacerlo de manera personal, que su palabra cobre vida realmente en nuestros corazones, y entonces, hermanos, sucederá con nosotros lo mismo que sucedió con esos hombres. Lucas nos cuenta lo siguiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 28 y 29. Para entonces, ya después de que estuvieron caminando y hablando de todo esto, dice el relato, ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Este viaje, este tránsito de Israel a Emaús, era aproximadamente un viaje caminando de unas 4 o 5 horas más o menos. Y aunque nosotros realmente no sabemos en qué punto el Señor se unió al viaje de estos hombres, tal vez al principio, a la mitad, no sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que este viaje, cuando una vez que el Señor se unió, parecieron no horas sino minutos en lo que el Señor les estaba hablando y revelando y contando acerca de todo lo que los profetas y Moisés estaban hablando, y el viaje se les hizo corto a estos hombres. Ahora, la Biblia nos cuenta que estos dos hombres estaban disfrutando tanto el tiempo que estaban pasando con el Señor, que le suplicaron, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros, ya se está haciendo tarde. Esta no fue una petición cortés, hermanos, no, aquí dice que fue una súplica, quédate, Señor, quédate, por favor. Y efectivamente, hermanos, pasar tiempo con el Señor debe ser algo que nosotros anhelemos, que debemos anhelar su presencia. Y cuando nosotros realmente aprendemos a disfrutar el tiempo con Dios, y sobre todo cuando nosotros realmente anhelamos pasar tiempo con el Señor, en nuestro momento privado, en nuestra lectura, en nuestra meditación, en los momentos de oración, cuando realmente anhelamos al Señor en estos momentos, entonces eso nos va a ayudar a nosotros a tener siempre en mente, siempre presente, que tenemos un Dios cercano. Cuando pasamos tiempo con el Señor, nos va a recordar Él que el Señor está cercano, que el Señor nos visita, que el Señor nos escucha, que el Señor nos ayuda. Esto nos va a ayudar a recordar siempre que nuestro Dios está cerca de nosotros. Cuando nosotros pasamos realmente tiempo con Dios y comenzamos a anhelar su presencia y comenzamos a estudiar su palabra, a meditar en ella, sucederá lo que mencionaba el profeta Ezequiel en el capítulo 36 de su libro, versículo 26 y 27. Entre más tiempo pasemos con Dios, entonces, dice el Señor, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón de carne, tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En otras palabras, hermanos, nuestra vida y corazón serán transformados a la imagen de Jesucristo en la medida en que nosotros pasemos tiempo con Dios. Y cuando pasemos tiempo con Él, entonces siempre recordaremos que nuestro Dios es un Dios cercano. Ahora, hermanos, el relato continúa ya casi para ir terminando. Y nos dice Lucas 24, en los versículos 30 al 32, lo siguiente: al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos.
De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos constantemente la Biblia y oramos todos los días, vamos a la iglesia los domingos, cantamos, aplaudimos, escuchamos un mensaje dominical, de repente la vida cristiana comienza a convertirse de alguna manera en una rutina. Y a veces esto sucede sin que nos demos cuenta, nos convertimos en cristianos de rutina, por decirlo de algún modo. Sin embargo, ese no es el deseo del Señor. Es bueno tener rutinas, hay rutinas que son buenas, que nos ayudan en nuestra vida, pero Él no quiere que nuestra vida con Él, que nuestra relación sea una relación rutinaria. Eso no es algo bueno en nuestra relación con Dios. Así que lo que nosotros necesitamos para que nuestro corazón siga ardiendo como estos hombres de Emaús, cada vez que buscamos a Dios, cada que leemos la Biblia, cada que venimos a la iglesia, para que nuestro corazón continúe ardiendo, necesitamos hacer algo. Y esto no es algo sencillo, hermanos. Los mismos caminantes, cuando se dieron cuenta que su corazón ardía, reflexionaron: ¿acaso no estaba pasando esto? Y nosotros también tenemos que mantener esa llama ardiendo en nuestras vidas y en nuestro corazón, pero esto requiere trabajo. Y es que si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de encender una fogata, sabe que encenderla es difícil, sí, pero lo más difícil, más que encenderla, lo más complicado es mantenerla encendida, porque si uno no la está cuidando, el fuego se apaga, se consume, se termina. Así que uno tiene que estar constantemente alimentando esta llama, y lo mismo sucede en nuestro corazón con nuestra relación con Dios. Tenemos que mantener el fuego encendido. Ahora la pregunta, ya para ir terminando: ¿dónde encontramos nosotros los leños, por decirlo de alguna manera, para que nuestro corazón continúe ardiendo por Dios? Y el Señor nos lo dice con claridad. Estos hombres de Emaús dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Los elementos, hermanos, que van a ayudar a mantener nuestra flama encendida en nuestra relación con Dios son las Escrituras, es su palabra. No son las buenas obras, no son las experiencias emocionales, no son los servicios de adoración, no son los retiros espirituales, no son las actividades especiales, lo cual no está mal, pero nada de eso va a mantener nuestra flama o nuestra llama encendida en el corazón para con Dios, como lo es la palabra. Su palabra es lo único que va a mantener ese fuego en nosotros. Nosotros, por lo tanto, debemos comenzar a anhelar esa palabra, comenzar a buscarla, estudiarla, leerla, abrazarla, memorizarla, de tal manera que esta palabra, esta Biblia para nosotros se convierta en el combustible que va a mantener encendido a nuestra llama con Dios. Así que, hermanos, ya para finalizar, la promesa que quiero que recordemos en esta mañana, hermanos, es una. Y esa es la promesa que el Señor nos hace, que Él es un Dios cercano, y nos lo deja muy claro con estos hombres en el camino de Emaús. Son personajes desconocidos, si usted quiere, nos los volvemos a encontrar en la Biblia, no sabemos de dónde venían, no sabemos qué fue de ellos, pero aún así el Señor se tomó el tiempo de salir, de ir a buscarlos y de caminar con ellos. ¿Por qué? Porque Él es cercano con todos sus hijos, sin importar si a veces son rebeldes, si están huyendo, si han perdido la fe, si han errado el camino. El Señor sale, los busca, vuelve a encender esa flama y los trae de vuelta al camino, los trae de vuelta con Él. Y esta promesa, hermanos, la dejó bastante clara el Señor antes de irse. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, cuando el Señor se está ya despidiendo de sus discípulos, antes de regresar, de ser ascendido al cielo, el Señor le dijo a esos pescadores, seguramente esos dos que iban camino a Emaús estaban también ahí, y también esta promesa es para ti y para mí. Y el Señor dijo lo siguiente, y recordemos, hermanos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras sencillas, simples,
pero poderosas. El Señor aquí está prometiendo que es cercano, sí, pero que también estará con nosotros todos los días. No solo cuando es domingo, o cuando es un día de alegría, o cuando estamos felices, no, todos los días incluye también los lunes que son complicados, y los jueves que a veces no tenemos energía, los miércoles que es mitad de semana, pero también los días grises y oscuros, los días de desánimo. Todos los días también incluye el día que tenemos miedo. Todos los días también incluye el día que nos sentimos solitarios, que nos sentimos alejados de Dios, que sentimos que nos han abandonado, que no tenemos fuerza para continuar. Todos los días son también los días grises, los días negros, los días más difíciles de la vida. Esos también son todos los días. Y nuestro Dios cercano nos dice y nos promete y nos pide que recordemos y nos aferremos a esto. Yo estoy con ustedes todos los días, todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos esto, hermanos, cuando lo sintamos que estamos perdiendo el camino, cuando el norte no sea tan claro, recordemos que el Señor nos acompaña. Recordemos que el Señor ha prometido que estará cerca de nosotros. Recordemos que el Señor está con nosotros hasta que Él vuelva, hasta el fin del mundo. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y lo vamos a hacer con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de escuchar tu palabra y porque en ella, Señor, tú nos recuerdas que estás con nosotros, que estás cerca de nosotros, nos acompañas, estás con nosotros, en nosotros. Y Señor, te damos gracias por ello, porque tú has prometido que nos acompañarás cada día, que nos guardarás, que nos fortalecerás. Gracias. Yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos está pasando por algún momento difícil, que tú vengas, Señor, dándole una palabra de consuelo, de ánimo y de fortaleza. Que tú le ayudes, que tú le levantes y que tú, Señor, le hagas, Señor, caminar esa parte de camino que aún le falta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Y gracias, como hemos aprendido en estas últimas semanas, porque tú te hiciste hombre, porque tú nos salvaste, nos redimiste, nos adoptaste, nos has prometido herencia. Y además de todo esto, Señor, eres cercano, estás con nosotros, nos acompañas cada día. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito y santo y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.